Hola, ¿cómo están? Feliz tarde, bienvenidos a Veo Ocultas. Estamos ya nuevamente en vivo con don Frederick Goodman. Vamos a dar la continuación del programa de ayer con los juicios del alma y el juicio del final de los tiempos. Solo que hoy vamos a tener otra orientación. Siempre es una extensión realmente sobre dudas que se quedaron en el programa anterior. Don Frederick, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, todo muy bien, excelente. Qué bueno, gloria a Dios. Qué bueno que está bien. Solo déjame poner acá la publicación. Público, así cualquiera que quiera comentar lo puede hacer. Bien, ya estamos. Ok, le he puesto el tema de hoy, el juicio contra Yaldabaoth, Belial, Lucifer, Satanás o quién. Esa va a ser la segunda parte del programa porque tuve que eran reminiscencias del programa anterior, residuos del programa anterior de tratar, que van ligados a alguna forma de la pregunta que te decía Andri en el programa. Ok, hablamos de jueces que son los encargados. Solo déjame revisar aquí esto. Perfecto, voy a descansar, hijo. Dejémoslo acá eso. De jueces que se encargan de estas determinaciones, ¿no? Como pasó con Juan, que ya se le mostró la determinación, como que pasó con Daniel, que se le mostró la primera parte de las determinaciones también, y como lo que va a suceder cuando se abran esos libros también, o sea, son etapas, como que cada uno del nivel que platicábamos, ya sea el nivel de los humanos, ya sea el nivel de esos arcontes, ya sea en el nivel que hayan estado involucrados con lo que pasó en este planeta y lo que compete alrededor de él, pues llevarán sus determinaciones, sus juicios, y unos ya han empezado a ejecutarse. Como nos muestra el libro de Juan, cuando se le mostró esto es lo que va a pasar, y a Daniel, pues ya algunos juicios se habían empezado a cumplir o a ejecutar más que todo. Siempre pensando en esta parte de los legisladores, hay conceptos como la ira de Dios, que viene esta pregunta, y esta pregunta va más que todo en el nivel de poder sumar en información a aquellos que de repente no entienden la cuestión del concepto de que todos somos uno, pero al final en ese uno hay diferentes expresiones, llamémoslo así, de Dios, ¿no? Así como somos nosotros una expresión de Dios, así hay expresiones de Dios en los ángeles, es decir, hay extensiones de Dios y por ende podríamos entender, ¿no?, que hay extensiones de Dios que representan también justicia, como estos legisladores o estos jueces, por llamarlo de alguna manera, que no son propiamente por decir la fuente, porque la fuente es lo que llamamos Dios como tal, el uno, el perfecto. Es que a veces es difícil a ayudar a entender a la mente de que el uno no está involucrado, pero está involucrado en todo esto, ¿no? Ayudar a entender a la gente que el uno no tiene que ver, pero tiene que ver. Entonces, como hablábamos en algún programa, que para eso está el Espíritu Santo, para hacer esa obra, ¿no? De redención, más que todo con los hombres, con la humanidad. Pero también hay una obra de redención, llamémosle desde el punto de vista del fenómeno, ¿no? Solo déjame hacer algo acá, permítame. Entonces, en ese sentido, para que sea más clara la pregunta, quizás sea repetir un poco esto. No es el uno que está involucrado en esto, son expresiones, esos jueces son expresiones de Dios, son, a ver, para hacer más clara la pregunta, son expresiones de Dios, de seres de otras dimensiones o de otros universos que apoyan, y también son seres que fueron, por llamarlo así, rescatados, restaurados, como cuál sería la palabra, eh, cuál sería la palabra correcta, sanados, o sea, es decir, la composición de estos jueces se puede decir que son expresiones de Dios, de seres de otras dimensiones, más seres que comprenden a esta dimensión, pero restituidos, evolucionados, trascendidos. ¿Cómo le responderías a una persona que te dice, entonces no es Dios que hace esos juicios? ¿Quiénes son? ¿Es Dios o no es Dios? ¿Quién es? Porque si hay palabras de conceptos de jueces, ¿cómo lo responderías? Bueno, que para empezar el concepto de Dios es demasiado genérico, entonces yo prefiero no utilizar mucho ese término porque no se sabe realmente a qué se está refiriendo. Cada quien tiene una idea particular sobre lo que llaman Dios, ¿no? Entonces el punto sería partir primero por entender que estamos
hablando de cosas que se gestionan o se desarrollan desde diferentes dimensiones. Entonces no son una sola línea de conciencia las que están operando en esto. ¿Sí? No son solamente jueces en un área, son jueces en muchos ámbitos, como digo. Muchos de estos que son puestos para gestionar, o sea, habrá una serie de personas que van a estar gestionando eso. Algunas personas son individuos que ya han estado encarnando aquí sucesivamente, otros no son de aquí, ¿vale? Y de los que son de aquí, los que no son de aquí, hay muchas áreas que van a tener que gestionar muy diferentes. Algunas son con el trabajo que haría un juez, otro lo que haría un jurado, otro como haría el abogado acusador, ¿sí? Otros en otras áreas completamente distintas que ya son gestiones, que no tienen nada que ver con cuestiones jurídicas. Así que diría que es una cuestión muy, muy relativa, ¿no? Claro, y en este caso, entonces, como te decía la primera pregunta, cómo entender eso de que, es que es la palabra Dios siempre va a estorbar, pero hablándolo en términos trascendidos, el uno, el origen, la fuente, ¿cómo entender que la fuente no está involucrada, pero está involucrada? Es decir, no es que él directamente está en esto, pero como está en todos, entonces a la vez está. ¿Cómo entender esto? A ver, todo el universo está ocurriendo dentro de la mente del uno perfecto, todo, sí, aquel que lo es todo. En su mente hay una mente que es la mente de la que nosotros hacemos parte, y esa mente de la que nosotros hacemos parte ha creado este universo. Por tanto, todas las cosas están intrínsecamente en él, ¿sí? Es por defecto. O sea, no puede no estarlo porque no existe. Es decir, nada existe que esté fuera del uno. Todo existe dentro de él. De manera que no puede decir esto sí, pero esto no, ¿no? Porque cualquier cosa que esté fuera entonces no existe. ¿Sí? No lo puede sacar de la ecuación. Claro, pero en este sentido, todos estos legisladores que estén involucrados en cualquier nivel de realidad, ya sea dimensión o universo, es fácil entender, para que la gente quede claro, son igual que usted y yo, expresiones del creador, ¿sí? Y cada uno, pues, en su nivel de conciencia y en su rol dentro de esta creación, pues llamarlo de alguna manera. Entonces, hay unos que sí representan sus poderes más supremos dentro de la organización u organigrama de cada sociedad, de cada galaxia, de cada sistema, de cada planeta, etcétera, como hemos hablado en otros programas. Bien, eso para poder ayudar a la gente a Hay comprender. los que gestionan en áreas muy distintas. Están, por ejemplo, los que gestionan cuestiones que tienen que ver con dimensiones, que tienen que ver con planetas, que tienen que ver con la Confederación, que tienen que ver con la Tierra, que tienen que ver con lo que llamamos el inframundo o el intermedio, que tienen que ver con los planos inferiores de la Tierra, debajo de la Tierra, que tienen que ver con infinidad de cosas. Y aparte también no siempre están los mismos. Después de X tiempo también hay un relevo, ¿vale? Entonces es una cuestión bastante amplia. Claro, pasamos a la segunda parte entonces. Y ayer, en uno de los comentarios, mencionabas algo similar a, bueno, ella sabe que lo van a atrapar o algo similar y lo van a capturar. Ya le dijeron, ya le giraron la orden de captura y van a ir tras él. Y entonces se organizaron, etcétera. Algo similar hablábamos. Menciono esto porque obviamente en muchos otros programas, y tú ya estás bastante curtido, por decirlo de alguna manera, de explicar que el concepto de Satán como tal es una cuestión que hay personificaciones, individuos que personifican ese concepto, pero también es un concepto metafísico como tal. Entonces, en este caso, de lo que has dilucidado, de lo que has estudiado y comprendido, ¿qué seres son los que comprenden ese concepto de que serán echados al lago de fuego y azufre como tal? Podemos encontrar en diferentes relatos un ser llamado Yaldabaoth, por otro lado Belial, por otro lado Lucifer, Satanás, que hay un individuo como tal, como por ejemplo podemos ver en la película, la saga de películas de Star Wars, que hay ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Darth Vader, pero también hay un jefe o un líder supremo sobre Darth Vader. Entonces, en este caso, y esto es todo para que la gente vaya entendiendo cómo va esta construcción de todos estos organigramas, ¿no?
y entienda pues que por eso muchas veces hay muchos de estos nombres. En este caso, veremos diferentes liderazgos en diferentes capas o niveles de realidad, desde aquellos que de repente están en niveles más sutiles, no tan materiales, que también serán encarcelados, o esta cárcel compete únicamente a niveles materiales. Y en este caso, esto que serán echados al agua de fuego y azufre, ¿has identificado tú algunos? Claro, entendemos que también entre los conceptos de Yaldabaoth, de Belial, etcétera, pueda, bueno, por lo menos pareciera, o diría yo, quizás también en estos son conceptos y también hay un grupo de seres que comprenden lo que es Belial, pero también dentro de ese grupo de seres, por dar un ejemplo, que comprenden lo que es Belial, también hay un líder de los Belial, por decirlo de alguna manera, no sé. Entonces, ¿cómo visualizas esto de quienes van a estar en este lago de fuego y azufre, hablando de cabezas y liderazgos? Bueno, en ese sentido solo puedo hablar de lo que entiendo con base a la literatura, ¿no? Y es que el concepto este del grupo draconiano y el grupo orionita tienen 7 líderes supremos, por así decirlo, ¿sí? Estos líderes supremos parece que pierden la guerra o van a perder la guerra contra la Confederación. Pero Belial no es parte de ellos. Ellos, digamos que el grupo o la jerarquía principal de estos individuos se componía principalmente de 12 entes, ¿sí? 7 que son los que son echados a la tierra, y luego de los otros 5 el principal es Belial, que está asociado con planos inferiores de realidad. Parece que Belial es el ente que viene a ser invocado a través de alguna especie de ritual para que, para que posea alguna especie de cuerpo orgánico. No sé si la palabra orgánico sea la palabra adecuada. Es decir, tú vas a ver una persona que se presente como líder mundial, líder del mundo, pero posiblemente no va a tener un alma como la nuestra dentro de Un él, cuerpo sino que sea que compatible con la tercera dimensión, o sea, que pueda ser sí. visible, palpable para la 3D, ¿no? Algo así, Sí, digamos. exacto, exacto. Y digo, hago ese énfasis porque, dada la tecnología que existe, se pueden crear cuerpos, ¿sí? Existe tecnología para crear, y no me refiero a extraterrestre, hablo aquí en la Tierra, ¿sí? Existe tecnología que se ha estudiado en el Departamento de la Marina de los Estados Unidos, el Departamento Naval. No sé si también los chinos y los soviéticos tengan esa tecnología. Y es una tecnología de clonación e hibridación. Entonces, ellos pueden crear clones, pueden crear cuerpos con base a la réplica de células madre, em, y también células principales, ¿no? Pues que copian, hacen un mapeo del ADN de alguien y pueden crear una réplica de sí mismo en un periodo de tiempo bastante corto, ¿sí? Entonces ellos pueden crear cuerpos y pueden incluso modificar el ADN a niveles bastante notables. Incluso pueden coger personas de muy corta edad, niños pequeños, y mantenerlos en estado de laboratorio hasta que cuando tienen la adultez, después de ciertos años, prácticamente el cuerpo, aunque tú lo ves por fuera, parece una persona común y corriente, realmente su ADN ha cambiado completamente y puede estar lleno de nanotecnología. Es decir, hay una tecnología que, digamos, que se escapa un poquito a la comprensión del común, y que puede sonar que va en contra de los códigos de bioética o a los protocolos internacionales, pero es que esto está a niveles en los que ni siquiera gestiona la ONU. O sea, entonces, a donde voy con esto es que se puede crear un organismo que sirva de huésped para el alma de Belial, ¿no? Entonces, cuando realizan este juicio, se entiende que Belial es el primero que, o sea, Belial es el primero que es echado allá, a ese lugar. Parece que hay una persona que le secunda, ¿sí? Que se va con él, y luego los cabecillas del sistema draconiano, porque no hay ninguna, ¿cómo se podría decir? Ninguna especificación de que alguno de ellos escape. Entonces menciona que dice que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, quiere decir que es una jerarquía de 17 personas, y personas, bueno, se puede llamar así en el sentido de la personalidad, ¿no?
no es que sean como nosotros de tercera dimensión. Entonces son echados a la Tierra y luego son encerrados. En ningún momento se especifica si alguno escapa. Entonces consideremos que íntegramente todos ellos son eh, encerrados, digamos, en esos planos inferiores o planos, sí, dimensiones inferiores, lo que los Vedanta llaman los planos Tala, ¿no? Es De este interesante, es interesante porque, vaya, decías, mm, no son seres que, algunos de ellos no son, algunos, creo que dijiste la frase, algunos de ellos, si no te entendí mal, no son seres que pertenecen a la tercera dimensión como tal, pero echados a la Tierra, donde es un lugar de tercera dimensión. No, Eh, la Tierra es un lugar, los cosas en el espacio tienen múltiples dimensiones. ¿Cómo? Los ¿Repite eso? planetas, los cuerpos, o sea, el cuerpo, como nosotros nos vemos, las estrellas, los planetas son multidimensionales, solo que nosotros estamos viendo una capa de del logos, es decir, el logos, si podemos llamarle así, o la conciencia, tiene 7 dimensiones, pero solamente una carcasa, por así decirlo, ¿sí? O un un cuerpo, una vestidura se puede ver en un momento dado en una dimensión. ¿Sí? Es igual que Entonces, nosotros, con la cuestión esta de Laura y todo eso, ¿no? O ujú. que si pudiésemos ver el espíritu, no lo podemos ver, nuestro espíritu, con nuestros ojos, o igual como no vemos ciertas frecuencias, iguales, o sea, no es que no existan. Entonces, interesante, o sea, todas estas preguntas las hago en el sentido, mira, hay mucha gente, y te voy a decir por qué me interesa hacer este tipo de preguntas, repito, para muchos podrán ser Perdón, preguntas. una cosita porque Sí, no se vaya a confundir, que nosotros somos seres multidimensionales en el sentido de tener 7 dimensiones, pero ignoro si estos seres poseen todas esas dimensiones, posiblemente tengan dos, ¿sí? La psíquica y la física, o sea, o la psíquica o la de su cuerpo en la dimensión que tengan, pero no tengo conocimiento de que ellos sean multidimensionales en ese sentido como lo somos nosotros, ¿vale? Para hacer ese claro. énfasis, es importante. Muy bien, entonces hago esta acotación porque hay personas que, vaya, por ejemplo, bandas de rock. Yo tengo varios amigos que son líderes de bandas de rock o personas que de repente son muy estudiosas de otras civilizaciones o de algunos textos que están involucrados con información que no fácilmente cualquiera lee o cualquiera accede. ¿Verdad? Hay mucha gente involucrada en el rock, más que todo en los 80s y 90s, que a sus bandas le han puesto nombres como Abraxas, Samtrax, qué sé yo, o sea, algunas deidades, Soter, deidades que tienen que ver con cuestiones mitológicas, con relatos de textos antiguos. ¿Por qué me interesa hablar de esto? Aparte que me genera una curiosidad a mí, no sé, a mí siempre me ha llamado la atención cuando veo su nombre y esas cosas y recordar las mitologías, etcétera, o las cosas que tienen que ver con la época medieval. Hay mucha gente que se siente conectada o atraída por el misticismo que hay detrás de todo esto, pero de repente lo ven como algo que es meramente de cultura pop, por ser muy específicos. Y entonces, el hablar de estas cosas, que gente por cultura pop, sí, por cultura popular, por cuestiones de moda, de música, de etcétera, de programas de televisión, de series, es atraído por eso, es porque detrás de esa atracción hay una semilla espiritual vibrando, vibrando. Entonces, el hablar sobre estos términos y estos temas, alguno de ellos, si puede llegar a esta información, puede casar que esa cultura pop es más trascendente de lo cotidiano y común de lo que está conviviendo con ella. Y es aquí donde me interesa para mí tocar estos temas. ¿Sí? Bueno, no es de extrañar, porque normalmente todos aquellos que nos dedicamos al desarrollo del hemisferio cerebral derecho, solemos tener más facilidad o inclinación o magnetismo hacia los ámbitos trascendentes de la realidad. Pero no porque una cosa, o sea, no porque sea una coincidencia, sino porque una cosa empuja a la otra. El hecho de que se estimule el hemisferio cerebral derecho hace que ¿cómo se dice? Los funciones, digamos, ¿no? Del líquido cefalorraquídeo que pasa a través de la glándula pineal pituitaria y ¿cómo se dice?
el tálamo y el hipotálamo, todas estas cosas, este flujo de energía que está pasando en nuestro organismo, am, sirve de conexión, ¿sí? Con la realidad superior, ¿no? A través de nuestros centros de energía y el ser multidimensional que somos. De modo que cuando se está estimulando demasiado este hemisferio derecho, pues tiende a producir cambios también químicos. Y estos cambios químicos también influyen en el comportamiento. Entonces es lógico que cuando estás dedicando mucho tiempo al instrumental musical, a la danza, al dibujo y demás, también se producen cambios en tu forma de pensar, ¿sí? Tu forma de ver las cosas. Sí, claro. Y también como hay mucha gente, por ejemplo, muchos estudiosos de mitologías pues son agnósticos o ateos, ¿verdad? Pero son muy estudiosos de la cuestión de las civilizaciones, te estudian muy bien la Biblia desde el punto de vista histórico, eh, claro, con muchas limitantes de la, por llamarlo en términos religiosos, desde la unción del Espíritu Santo, o sea, desde guiarse y ver lo trascendente en ello. Se queda únicamente la información de historia de materia, ¿verdad? Y que la desprecian desde el punto de vista de que no la toman como real, pero son apasionados por la investigación sobre estas cosas. Entonces, que exista una información capaz de darle un cruce, ¿sí? Entre que le quiten lo mitológico, que lo acerque a lo que está por venir, que lo encaje con la historia de la humanidad y que le dé, o sea, que le dé un sentido trascendente y que pueda ubicar las piezas, que es lo que siempre yo te he dicho, es la cuestión en nuestros diálogos y en tu investigación y en lo que me apasiona, es que pasamos de eso que únicamente queda como en burla o en chiste o en conspiración o en ¿cómo se llama? O en historia, y somos capaces de integrarlo de una manera de decirle a la gente, usted no tiene idea lo poderoso y lo trascendente que hay detrás de esto. ¿Cómo usted lo puede conectar con lo que está, con lo que su espíritu, con lo que su alma está vibrando por conocer? ¿Sí? Entonces, bueno, ya, dejando ese comercial por un lado, voy a continuar. Entonces, al ver que van a ser arrojados a la tierra y al entender que la tierra no es algo propiamente encajarlo en una cuestión material, física, porque, a ver, desde el punto de vista de la física cuántica, es estúpido decir que la tierra es algo únicamente material. Ya la física cuántica entiende que todo proviene de vibración, frecuencia y energía, así que hay algo detrás de esto. Lo que nuestros ojos ven en las frecuencias que están programadas en este momento es solo para ver a estos niveles de frecuencia, que es lo que llamamos fisicalidad. Entonces, entendiendo esto, es interesante ver que si son arrojados acá, independientemente de que sean, por llamarlo así, la Tierra, un cuerpo no solo físico, sino que también trascendente, igual hay un espacio limitado. Es decir, son arrojados acá, hay un campo magnético que limita de alguna otra manera a algo o a alguien que no esté limitado por la materia, llamarlo de alguna manera, ¿sí? Para moverse. Sin embargo, hay un campo de energía que los limita y que por eso son arrojados. Es así, Frederick, a esta tierra. En Hay un cierto modo, sí. espacio limitado, En ¿no? cierto modo, sí. Todos son campos y em, son, sí, campos y engranajes. Entonces, de la misma manera que nosotros observamos cómo los electrones, o bueno, cómo se aduce que los electrones giran en torno, o sea, siendo la capa exterior, por así decirlo, de un átomo, es lo que crea el campo. ¿Sí? De la misma forma, las estructuras de los átomos crean lo que es la molécula y en sí los tejidos, las células, hasta construir la estructura más grande. Todos son campos dentro de campos, de modo que los campos tienen una membrana exterior que es la que protege el exterior y el interior, ¿no? Entonces, toda la red a su vez crea un campo también de protección. Por ende, si te meten en un planeta, el planeta en sí está sirviendo de campo de protección de lo exterior hacia el interior y de lo interior hacia lo exterior. Y los campos que están alrededor también crean una red, ¿cómo se podría decir? Unificada, ¿no? La luna misma también está dando vueltas alrededor de la Tierra, quiere decir que está haciendo como si estuviese el electrón girando en torno al protón y el neutrón. Entonces, se crean campos, ¿sí? Y esos campos sirven también como barrera, especialmente porque estos entes están operando desde otros planos de realidad
Y de un modo que aún no termino de entenderlo, según el estado vibracional de ellos mismos, también están sujetos a ciertos campos relacionados con la dimensión de ciertas estrellas. O sea, ellos están conectados con los campos específicos de ciertas estrellas. No he profundizado demasiado, o sea, en los detalles científicos porque de momento no tengo conocimiento de que, digamos que la comunidad científica o los astrónomos hayan profundizado en la conexión que pueden tener el magnetismo de un cuerpo respecto a una estrella. Pero supongo que es una ciencia que algún día conceptos que algún día se terminarán de entender. El punto es que ellos están conectados de algún modo con ciertos astros, y en consecuencia cuando los astros hacen sus rotaciones y sus movimientos, hay como que a través de la luz, ¿sí? Todo el viaje que hace la luz en todas las direcciones se genera como especie de interconexión. Y esa interconexión hace que se abra o cierre ciertas cosas en ciertos momentos. Y eso les permite pues cierta operatividad, por así decirlo. ¿Qué te parece eso? Observa. Observa eso. Creo que son los Thundercats. Eso de los halcones galácticos. Es cuando Monstrón se transforma. Está ligado a una estrella que le da su poder. Esa estrella, ellos absorben energía de esa estrella, la recibe y se transforma. Esto es lo que a mí me engrifa la piel. Esto es lo que para mí tiene un potente sentido. Repito, porque estas cosas te ayudan a conectar y darte cuenta que eso que de niño te hacía vibrar, eso que de repente hoy te hace vibrar, hay algo trascendente detrás de ello, aunque te estoy mostrando algo que puede ser oscuro, pero aquí lo importante es entender que toda esa información fue dada y otorgada para revelarnos cosas que nos han dicho que son mentiras y que son mitos y que son fantasía. Por eso para mí estos programas, lo más importante es decirle a la gente, hey, conéctate. Todo eso que te han dicho es mito y fantasía, porque esto si lo extrapolas desde lo positivo también, si Jesús dijo al que cree todo le es posible, si se dice que abrió el mar, si se dice que abrió el Jordán, si se dice que, hey, espérate, es real. Es que esto a mí lo que me engrifa la piel. Poder elevar esta información y decirte y conectarte luego todo eso y que se vea a tu interior, darte cuenta, no somos esto, somos seres divinos, somos capaces de esto. O sea, y que puedas tu mente, así como David se embelezaba cuando veía la creación, darte cuenta de que hay algo real, que es el uno. O sea, esto que te ayude a trascender tu interior, aunque estamos hablando de cosas propiamente, llamémosle, oscuras, pero conéctalo ahora con la parte que te muestra también todos los textos espirituales de lo real que es la bendición. Eso es lo que yo quiero. Prosigamos. ¿Viste, Freddy? Solo para graficar un poco, ¿no? ¿Ah? Sí. Interesante, ¿no? Bien. Así es. Entonces, regresando, quería mostrar porque también este monstruo estuvo encarcelado por un tiempo. Y entonces, por mucho tiempo estuvo encarcelado. Creo que es en el primer capítulo de los halcones galácticos. Voy a ver si lo puedo encontrar. Creo que es el primer capítulo de Monstrón es encarcelado, halcones galácticos, y en esa cárcel algo sucede. No sé si que son movimientos o los secuaces de él hacen algo para que exista un movimiento, una rotación de la estrella y la estrella le llegue a la luz, y entonces él ahí se puede liberar de esa cárcel. O sea, es que esto es fascinante. Vamos a ver, galácticos. De ahí la importancia de las, ¿cómo se llama? De las conjunciones estelares, las Exacto. conjunciones de los planetas y la posición en la que están ciertas estrellas respecto de un cuerpo planetario en cierto momento. Exacto, y eso es lo que me interesa a mí. Esto es lo que me interesa a mí, exactamente eso que está mencionando. Por eso me fui a buscar esta cuestión, exactamente por eso, exactamente. Entonces, bueno, vamos a ver si lo puedo ver acá, vamos a ver si se puede ver acá. Aquí está, a ver, aquí
estaba en la cárcel. Aquí está, vamos a ver, más atrás es. A ver, voy a ponerlo acá, compartirlo acá. Maduritos, llega a Santa Lucía. Bueno, Me suena haber visto sí, eso sí, en sí. algún momento. Sí, sí, claro, sí que son. Fueron bastante populares en los años 80. Sí, claro, porque mire usted que lo que le muestro yo es algo interesante. Ok. No sé que yo estaba muy chiquitito, pero Bueno, me ese, acuerdo de ese es el He-Man último. y Thundercats, y sí me Ay, acuerdo que de estar chiquito. He-Man es otro, todos tienen información encriptada. Mira, los halcones galácticos, por ahí andará alguno del equipo de Miguel, por ahí se será. ¿Eh? Es que ese es el punto, gente, ahí es donde yo quiero llevarlos. Aquí donde está, creo que aquí es donde sale, lo voy a poner. De Charles Javier y todo, ¿sale? A ver, todavía ahí no, vamos a estar en la cárcel. Ay, sí, ahí está en la cárcel, ahí donde está en la cárcel, lo voy a adelantar un poco, a ver si le puedo poner el audio. Ha escapado, desapareció, se ha evadido. ¿Me han entendido? Ah, pero no, Repite, por favor, interferencia. allá Repita, salió, por entonces es favor, antes. interferencia. Monstruón está en libertad. Su informe, por favor, A ver quiero ver si lo puedo retroceder, porque solo quiero capturar esa parte, cuando sale de la... Ahí está, va por aquí, ve. No, o sea, la introducción. Porque aquí vamos a ver. No es la intro. Las galaxias son su meta. Okay, las galaxias son sus metas. transmisión de emergencia. Galaxia del Limbo llamando a la Tierra. Y bueno, es él, pero es que... Transmisión de emergencia. Han recibido mi señal. Repita, por favor. Interferencia. Monstruón. Limbo sufrió una explosión de estrellas lunares. Ahí está, ¿eh? En esta ocasión, los rayos de las estrellas lunares se reflejaron directamente en el planeta penal. Y recuerdan el Planeta efecto penal. de esos rayos sobre Monstruón, ¿no es así? Los encargados hicieron todo lo posible para oscurecer el lugar. Pero de alguna forma los rayos lograron penetrar en la celda de Monstruón. ¡Alto, alcornoque! Deja que la estrella lunar brille en mi celda y será recompensado con riquezas inimaginables. Olvídalo, monstruón. Sabemos exactamente lo que sucederá si tú logras volver a ver la estrella decías, lunar. ¿no? ¿Decías? Que pensé que era un robot entonces me parecía extraño que le dijera que le prometía cosas. ¡Esperen! ¡Confíen en mí! Esta puede ser mi última oportunidad. ¡Tu energía! Explosión de estrella lunar -2. Bueno, ya es suficiente lo que quería mostrar. No vamos a ver todo. Si lo quieren ver el capítulo, ahí lo buscan. Ese primer capítulo de los halcones galácticos. Bueno, retornando, ya teniendo más elementos gráficos, y yo te decía, pues, que la Tierra, vemos que es algo como, bueno, por lo que nuestros ojos pueden interpretar, es algo 3D, ¿no? Porque está sobre una cárcel, etcétera. Pero igual hay seres que no son de 3D y que van a estar encerrados en este campo magnético que corresponde al espacio de la Tierra, o sea, a las dimensiones de medidas numéricas de la Tierra, ¿no? Así podríamos interpretarlo. Y en ese caso, es el lago de fuego y azufre, porque una cosa dice que son arrojados, pero otra cosa es el lago de fuego y azufre. Es una cárcel esta, ¿no? Es una cárcel en algún... Sí, hay que entender que desde hace millones de años, cuando empezaron a tener conflictos entre los propios arcontes, ellos utilizaron un poder que estaba en ellos mismos, que tiene que ver con la naturaleza misma de la creación de la materia y sus dimensiones, y crearon planos paralelos, algunos de ellos en los planos más bajos de la realidad, y establecieron una especie como de prisiones para ellos mismos en sus guerras. El asunto es que cuando nosotros aparecemos en escena, ellos tratan de vincular los cuerpos orgánicos que crean ciertas
ciertos entes después para que nosotros los poseamos, digamos. Y tratan de crear un vínculo, una conexión del cuerpo con el planeta, con ese plano de realidad, de manera que cuando las personas hagan la transición, o el alma haga una transición entre un cuerpo y otro cuerpo, en ese proceso en el que está depurando o se está transformando internamente, se siente magnetizado hacia esas regiones, pese a que no fueron creadas originalmente para ellos. Bueno, sí, eso es lo que iba a comentar en ese sentido. Sí. Ok, perdona. Es que... Bien. Te preguntaba en relación al lago de fuego y azufre, que si es un lugar, o sea, está ubicado cerca de la Tierra, eso, y donde van a ser encarcelados por ese tiempo. Hay 4 regiones generales a donde van las almas, dependiendo de la gravedad de lo que hagan, y cada una de ellas 4 está subdividida. Una tiene 12 secciones, otra también tiene 12, la otra creo que tiene 7 y la otra me parece que tiene 4. Y están interconectadas con los campos electromagnéticos de la Tierra. No sé si alguno de ellos va más allá de la magnetosfera, pero entiendo que uno de ellos está conectado con las estrellas, otro depende del movimiento de los planetas del sistema solar, y otro simplemente está debajo de la Tierra. Entonces hay ciertos sitios donde el individuo, o sea, el alma es encapsulado durante un periodo de tiempo. Entonces entiendo que ellos mismos van a ser puestos en estos sitios que ellos mismos crearon, que no necesariamente, o sea, se conectan con ciertas realidades planetarias si estás cerca de ellas, ¿sí? Pero básicamente es una copia en muchos otros planetas y en otros sistemas estelares, de modo que no solamente existen en la Tierra estos lugares. Claro, y en este caso, ¿cómo miras a Yaldabaoth? ¿Como también estará dentro de este grupo que va a ser encarcelado? Me da la impresión que sí, creo que sí. Creo que sí. De todas maneras, el Yaldabaoth está representando en sí todo el concepto draconiano, todo el concepto orionita, Ok. en su magnitud, ¿no? Y habrá un líder supremo de esa representación, obviamente. Sí, claro. Claro. Claro, supongo que es el más importante en lo que concierne a esta parte de la galaxia, que lo que nos atañe a nosotros en los últimos X millones de años o cientos de miles de años, como los habrá en otras partes de la galaxia, en otras galaxias, y los hubo antes que él. Lo que pasa es que ya fuera el contexto de nuestra existencia en esta galaxia. Los gnósticos hablan mucho de Abraxas y tú también has mencionado a Abraxas. Abraxas es un logos, un dios creador. ¿Es el dios creador para la Tierra o quién sería Abraxas? ¿Cómo lo Originalmente se encargaba era el dios de las dimensiones, ¿sí? Gestionaba, controlaba todas las dimensiones. En este momento ignoro si sigue en esa dimensión, porque cada X tiempo todo va en ascenso, sube, de manera que el logos de mayor magnitud era él en el plano dimensional. Si las cosas suben, pues él pasa a otro escaño en el cual ignoro lo que estaría haciendo. O sea, ahora mismo no sé cuál es su rol, pero van subiendo. Por ejemplo, el logos planetario un tiempo fue Buda, ¿sí? Luego fue Yeshua, fue Jesús, luego pasa algo logos, todo lo que es el sistema solar, como le llamamos, Tousang. Y después, pues también el nivel de la galaxia también hay un logos que se encarga de toda ella. De hecho, dentro de la galaxia también hay subsecciones que también tienen sus propios logos que gestionan. Pero no conozco toda la nomenclatura de quién es de todos ellos. ¿Y qué relación tuvo Abraxas con la Tierra al ser No, con la Tierra en particular no. Simplemente él no era originario de este planeta, de este universo. Entonces él, bueno, a ver. Se entiende que cuando este universo se crea bajo la delegación suya, ¿sí? Entonces viene a ser, digamos, el mayor gestor dentro de la creación de este universo. Y para cerrar ya el programa de hoy, y que quede bien bonito, cortito y bien sustancial. Si nuevamente, cuando
finalice eso que se llama el milenio y nuevamente se vuelva a manifestar el ego, bueno, creo que faltarían 2 cositas nada más. La profecía dice que nuevamente serán, que después de esos 1000 años que se soltado, pero nuevamente dice que otra vez son encarcelados y algo así, ¿no? ¿Cómo es que dice? O sea, ¿qué es lo que sucede? Son destruidos, ya en ese sentido dejan de existir. Dejan de existir, ok, muy bien, dejan de existir. Ok, pero si nosotros, siguiendo eso, si nosotros, qué bueno que me dijiste eso porque ya me quitas una pregunta además. Si nosotros seguimos evolucionando, trascendiendo, ¿verdad? De gloria en gloria, de dimensión en dimensión, de realidad en realidad, lo que sea, y en algún momento funcionaremos, así como los ángeles han funcionado con nosotros, si tendremos algunos puestos de sacerdocio, liderazgo o como dioses, como lo que sea, para otras civilizaciones, así como han trabajado con nosotros. Sé que la pregunta puede sonar absurda, pero usando elementos que nos puedan dar algún tipo de raciocinio, como el hecho de decir que las cosas que hoy ya fueron y serán y que las cosas son cíclicas y se repiten. Si llegáramos a ser ángeles, ¿serán escenarios similares? ¿Otras civilizaciones vivirán escenarios similares como los que hemos vivido nosotros con tanta ignorancia, con otros seres oscuros que también los encarcelen sin que se den cuenta? O sea, esto mismo que hemos vivido se replicará y haremos nosotros lo mismo que hicieron con nosotros, también trabajando llamémosle, desde el disimulo, por decirlo de alguna manera, para ayudarles a que estos puedan también desarrollarse en conciencia, así como lo hicieron ellos con nosotros, respetando el desarrollo en conciencia, pero interviniendo cuando era necesario que intervinieran. ¿Será similar? ¿Se repetirá esto? Y no, solo que ahora nosotros desde el lado trascendido, por decirlo de alguna manera. Es un fenómeno repetitivo porque es el programa. Es como si fuese un programa informático. El programa informático tiene unas bases y unos protocolos y una especificación, ¿no? Entonces, da igual en qué parte del universo estés, el programa se va a repetir porque es el programa base. El programa base es la dualidad. Y el virus que aparece dentro de cualquier parte dentro del programa es el ego. En consecuencia, habrá diferentes formas de configurar los diversos escenarios a través de los cuales las almas llegan a esa parte del universo y se desarrollan en este concepto de lo que la Biblia llama el árbol del bien y del mal. ¿Sí? O Entonces, sea, la dualidad. Entonces, digamos que esas cosas, por llamarlo de alguna manera, que se van a repetir, tienen en relación a almas nuevas. O sea, las almas siguen naciendo y las almas siguen necesitando todos esos campos de desarrollo de experiencia, y esas almas nuevas son las que habitarán esos nuevos lugares, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que las almas o sea, hay muchos tipos de almas, pero las almas primigenias que van viniendo a diferentes partes de esta galaxia. Hablo de esta galaxia y ni siquiera podría decirte si es muy claro también para Andrómeda. Pero por lo menos en esta galaxia llevan viniendo X cantidad de tiempo. Ahora, hay un punto de no retorno, hay un punto en el que ya no siguen viniendo. Lo que pasa es que dentro de nuestra percepción del tiempo parece que siguiesen viniendo, pero fue un momento. Y viene el concepto, por ejemplo, de los espermatozoides, ¿sí? Ellos llegan en un momento específico, hacen su viaje y si uno calcula son millones, ¿no? De la misma manera nosotros entramos a este universo como una ráfaga, como un montón de conciencias individualizadas, pero en realidad somos una red, somos uno. Pero dentro de la percepción del tiempo, estos aquí, estos van acá, estos van a diferentes lugares. Entonces, si lo miramos en términos del tiempo, se puede volver una especie de rompecabezas. Es un poco confuso. Pero si lo miramos fuera del tiempo, simplemente es un momento en que entran, en el que vuelven otra vez a la fuente, ¿no? Entonces, van a ir replegándose a lo largo del universo, aunque entiendo que sin tener claridad sobre la especificación, lo que es en este grupo local de galaxias, que son como 9, estadísticamente esta galaxia tiene el mayor número, con diferencia,
de almas adámicas, o sea que venimos del universo original. Y este planeta en particular tiene también una gran densidad de esas almas. O sea, si más o menos tú puedes calcular por porcentaje, se supone que tendría que haber un porcentaje un tanto igualitario o dentro de un cierto baremo. Sin embargo, nuestro planeta tiene como una especie de mayoría de almas que vienen de allá. Entonces es un planeta que para la filosofía reptiliana y sus políticas supone una amenaza. El mismo planeta en sí tiene una energía de un logos muy avanzado. Entonces mucha gente viene aquí para capacitarse de la mejor manera, y eso también supone una amenaza para ellos, porque ellos les tienen miedo a la raza humana, porque saben que nosotros somos los creadores de este universo. Claro, pero en ese caso sí serán eliminados, cortados, arrancados, como muestra al final de la Biblia. Entonces, y volverá a brotar otra cizaña, volverá a brotar otra cosa que podemos llamarla en términos genéricos como otra rebelión para otra parte de a saber dónde, donde nosotros trabajaremos como ángeles y volverán entonces a llegar esas almas que necesiten llegar ahí, ya sea que yo pueda interpretarlas como nuevas o ya sean almas que necesiten estar ahí. Es correcto, o sea, el juego de... que eso no se va a dar después de 1000 años. Por un lado, o sea, independientemente de que ocurra literalmente que destruyan a esta cúpula, no quiere decir que dejen de existir conceptos duales. Por eso, la mejor manera de entender las escrituras es primero en el campo de la metafísica, ¿sí? O sea, primero en el simbolismo de lo espiritual, y luego, pues, si quiere uno llevarlo al campo de los fenómenos, pero no al revés, porque eso produce cierta confusión, ya que no, el objetivo no es interpretar cosas en un sentido de los fenómenos, sino entender en un sentido de la mente. El desarrollo que se lleva a cabo, como dicen 1000 años o 3000 o 365.000 años, como sea, no es estrictamente en cuanto al planeta Tierra como si no existiesen más lugares, sino simplemente es porque es un punto de inflexión, ¿sí? De donde aquí se marcan unas pautas, pero se finaliza un recorrido, porque el recorrido comienza en el sistema Leo y va por toda esta parte del brazo de Orión, sistema tras sistema, arrastrando un conflicto bélico. Aquí termina. O sea, aquí termina, sí, como punto de referencia, encarcelándolos a ellos, pero luego viene un periodo de tiempo donde tiene que continuar la Tierra su fase de cuarta dimensión sin obstrucción, y los que ya completan su trabajo se van a otros sitios para continuar lo que están haciendo. O sea, no van a esperar a que pasen esos 1000 años. No entiendo, pero en este caso, desde la perspectiva de los que les competirá o los que tendrán la labor de ser dioses, reyes, sacerdotes para otras civilizaciones. Dioses no necesitan el aspecto de dioses. No, habrán logos para, o sea, es un título. Ya de por sí somos dioses, pero no es bueno utilizar el título de dioses porque eso llevaría a la idolatría. Entonces se prefieren otros. Pero se va a repetir, o sea, van a ver sí, todo. La idea es no presentarse como dioses. ¿Sí? O sea, una de las cosas claves es no presentarse como dioses. Se pueden presentar como maestros, se pueden presentar como guías. Sí, pero dentro del juego de la dualidad se va a volver a presentar el mismo problema, que los van a idolatrar, o sea, que las fuentes oscuras van a tergiversar. En algunos casos podría ocurrir. Fíjate, por ejemplo, cuando el grupo Ra empieza a operar en Egipto después del hundimiento de la Atlántida, ellos no digo que fuesen primíparos, o sea, no eran nuevos en esto. Sin embargo, no entendieron cómo es que la gente les empezó a idolatrar cuando eso no tenía sentido. Entonces, son cosas que se dieron en un lugar particular que no se puede tomar como la regla, porque era algo inusual. O sea, no tenía por qué ocurrir. ¿Por qué ocurrió? Porque a nosotros nos ocurre que cuando idealizamos determinada cosa o nos emocionamos con determinada cosa, por muy fantástica que parezca, es porque hay una reminiscencia dentro de nuestro subconsciente respecto de eso. Un ejemplo, ¿por qué ha generado tanta fascinación las películas de X-Men y de Marvel, Avengers y todo esto? ¿Por qué ha generado tanta fascinación las películas de Matrix? Porque nuestro subconsciente siente que eso es verdad. Siente que realmente
al ver esas películas recordamos que el universo no es real, recordamos que tenemos poderes sobrenaturales, entonces lo recordamos, entonces hay una parte de nosotros que conecta, de modo que lo que ha ocurrido, de que ha venido civilizaciones aquí, se han querido presentar y los han tomado como dioses, es porque en el subconsciente recordamos que nosotros somos los dioses, ¿sí? Entonces, como sea en ese caso particular, no puedes decir que ocurre en otros planetas porque ellos a lo mejor no recuerdan eso, entonces ven a otra gente y dirán, ¿ustedes quiénes son? A lo mejor no lo perciben de la misma manera, para nosotros sí, porque el ideal, el concepto del arquetipo Cristo es ver, pues, ¿por qué la gente se obsesiona con el concepto de los Mesías? Porque su subconsciente recuerda que Él es el Mesías, solo que como no sabe muy bien, lo ve en el exterior, pero en realidad el subconsciente está diciendo, ese soy yo. Claro, lo proyecta en el exterior. Sí, pero bueno, el punto es, creo que hay demasiada curiosidad y al final pues las cosas serán como deban de ser, si se repite, no se repite, en algunos casos se repetirá, en otros casos no se repetirá, pero hay un programa el cual pues ya tiene sus derivaciones, sus diferentes escenarios, sus diferentes plataformas, ¿verdad? Y bueno, la cosa es que como almas que van trascendiendo, pues tendremos más experiencias en más universos, en más planetas, en más dimensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, quizás estemos hablando frente a algún Miguel, Gabriel, qué sé yo, que va a ser para otra civilización, no sé. Bueno, tal vez, ¿no? Nunca se sabe. El punto es que así van las cosas. Y bueno, agradecido, creo que este es una tesis de tu maestría, la que hemos tenido este programa de hoy, que todas las preguntas que te hice. Tesis de tu doctorado, de todos los textos que has escrito. Ha sido un resumen y una tesis, ¿verdad? En un programa todas las preguntas que te hice, te saqué bastante batería, pero creo que... Pues sí, yo creo que hemos comentado algunas cosas que antes no habíamos mencionado en temas anteriores. Ha sido bastante sustancial. Bueno, Freddy, te agradezco entonces, así quedamos. Gracias por acompañarnos y a ver qué nos trae la próxima semana en Veo Ocultas. Bendiciones, gracias por acompañarnos, comparte el programa, disfrútelo. Y bueno, siga soñando con el Dios que usted es y el Dios de donde vino. Chao, bendiciones. Ve Ocultas. Ve Ocultas.